les damos, la verdad, muchas gracias a nuestros participantes. En principio, a la ingeniera Ilana Ostrowski-Fried, directora de Fundación Moisés Skowitz, AC, y al maestro Salvador Sánchez Trujillo, Fundación Majoca, a la licenciada María Laura Muñoz Barrera, representante para México de la Alianza de Filantropía Fronteriza México-Estados Unidos, a la maestra Carla Ambrosio Torres, de Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo AC. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por su presencia, por su participación, y para poder iniciar, le cedo el uso de la voz a la licenciada Luz Beatriz Rosales Esteva, que es la encargada del despacho de la Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social de la Secretaría de Bienestar. Adelante, por favor, licenciada. Muchísimas gracias, Antonio, y a todas y todos los que nos acompañan en este importante acto. Pues sean bienvenidas y bienvenidos al Seminario de Fortalecimiento Institucional para las Organizaciones de la Sociedad Civil y otros actores sociales, porque el día de hoy concluimos las 5 sesiones que fueron programadas e impartidas en coordinación con especialistas, aliadas y aliados estratégicos de la Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social de la Secretaría de Bienestar, con quienes nos ocupamos del diseño e instrumentación del seminario para brindar herramientas y habilidades en el fortalecimiento institucional. La sesión que hoy nos ocupa fue diseñada en forma de conversatorio y se abordarán aspectos de la gestión del financiamiento nacional e internacional con la participación de especialistas como la licenciada Iliana Ostrowski Fried de la Fundación Moisés Skowitz, perdón si no lo supe pronunciar bien, el maestro Salvador Sánchez Trujillo de la Fundación Majorca, la maestra Carla Ambrosio Torres de Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo y la licenciada María Laura Muñoz Barrera de la Alianza Fronteriza de la Filantropía en México. Agradezco a las y los especialistas mencionados, así como a las y los ponentes especialistas, quienes participaron en las sesiones de la 1 a la 4 con temas de interés para los diferentes actores sociales participantes. Sus aportaciones, sus recomendaciones y estrategias expuestas a lo largo de estas sesiones representan, yo creo que elementos bien importantes para fortalecer las estructuras organizacionales y las estrategias de trabajo a nivel comunitario que realizan las organizaciones y los servidores públicos en los espacios locales. Por último, y no menos importante, agradezco la participación permanente de más de 300 personas de la sociedad civil y el ámbito gubernamental, quienes estuvieron siempre atentas y atentos desde las 32 entidades de la República de todo el país y Ecuador, personas desde Ecuador, España, Colombia y Estados Unidos. Pues enhorabuena y reciban un cordial saludo y nuevamente mi agradecimiento por estar presentes y a nuestros aliados que nos están apoyando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciada Rosales. Gracias por sus palabras. Gracias. Y le vamos a pedir, por favor, el uso de la voz a la maestra Claudia Luengas Escudero. Adelante, maestra. Muchas gracias, Toño. Muchas gracias, licenciada Luz Rosales, por sus palabras de bienvenida y apertura de esta última sesión de nuestro seminario de fortalecimiento institucional para organizaciones de la sociedad civil y otros actores sociales en su edición 2022. Agradezco profundamente la participación generosa de
nuestras compañeras Ilana, Carla y María Laura, que nos van a acompañar en este conversatorio del día de hoy sobre la gestión del financiamiento nacional e internacional. Muchas gracias, amigas, compañeras, aliadas, en este esfuerzo que comparten con la Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social, antes Indesol, y que es en beneficio de organizaciones de la sociedad civil de las 32 entidades de la República. Quiero mencionar, no quiero dejar pasar el hecho de que para este conversatorio del día de hoy sobre gestión del financiamiento nacional e internacional, tenemos un registro de personas de todas y cada una de las entidades de la República Mexicana, pero además de algunos países del extranjero, de Ecuador, España, Venezuela y los Estados Unidos de América. Es decir, bueno, pues ya trascendieron las fronteras nacionales estas acciones de capacitación y de fortalecimiento institucional que llevamos a cabo desde esta dirección general. Tenemos un registro de 180 personas para este conversatorio y esto demuestra el interés y la importancia de estas acciones de capacitación y fortalecimiento institucional, dirigidas principalmente a organizaciones de la sociedad civil, pero también a actores sociales que inciden en el territorio municipal y también a servidores públicos de los 3 órdenes de gobierno. En sesiones anteriores de este seminario, pues también tuvimos la presencia y la participación de personas de Argentina, Bolivia, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Puerto Rico, República Dominicana y los Estados Unidos de Norteamérica. Pues eso nos da mucho gusto porque vemos que se consolida la difusión de estas acciones y, por supuesto, el impacto que tendrán en beneficio de las organizaciones civiles, actores sociales y servidores públicos que nos siguen y que participan. En este sentido, pues, agradezco la colaboración, el profesionalismo y la dedicación de todo el equipo de investigación y profesionalización, con la conducción de nuestro compañero Ángelo Baños Terrazas, porque, bueno, pues ellos son los que ponen todo lo necesario para que estas acciones se puedan llevar a cabo. Muchas gracias, compañeros, compañeras de la dirección. Pues el día de hoy terminamos este ciclo 2022 de nuestro seminario. Lo más importante y nuestro reconocimiento, pues es a ustedes, compañeras, compañeros, que nos acompañan y que participan en toda la República Mexicana y algunos países del extranjero. Estas acciones se organizan, se promueven, se programan en beneficio de ustedes y, bueno, pues sin ustedes no tendrían razón de ser. Entonces, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, por seguirnos, por acompañarnos y por participar. Muchísimas gracias. Toño, te regreso el micrófono para dar continuidad a nuestra acción de capacitación y profesionalización del día de hoy. Gracias, muchísimas gracias, maestra Claudia, por este análisis y por sus palabras. Por último, le cedo el uso de la voz a nuestro compañero y amigo Ángelo Baños, que es el encargado de la Dirección de Profesionalización e Investigación, para que nos haga un poco el encuadre de esta sesión de trabajo. Adelante, Ángelo, por favor. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a todas y a todos. Es un gusto tener a los ponentes en este formato de conversatorio. Esta sesión tiene esa modalidad. Ya Antonio les comentó cuál es la mecánica y sobre esa nos iremos para trabajar el día de hoy. Este tema ha sido un tema importante para nosotros, para Luz, para la licenciada Claudia Luengas también, para ellas dos como nuestras autoridades. Desde que ingresamos ha sido un tema recurrente, hemos estado buscando las formas, las vías de acercarnos con otras organizaciones como lo representan ustedes, como especialistas con esa experiencia, buscando también el apoyo de relaciones internacionales, buscando también el acercamiento con las embajadas, con fundaciones nacionales e internacionales. Es parte de la tarea que hemos estado haciendo
Creemos que la propia ley de fomento nos obliga a estar también buscando las alternativas y las vías de poder allegar las posibilidades de contar con un apoyo para iniciar propuestas o proyectos comunitarios. La verdad es que nos da mucho gusto que estén presentes ustedes y que sea este conversatorio el que cierre, porque ha sido una demanda de las propias organizaciones y de los actores sociales de contar con herramientas y con información para saber dónde tocar la puerta y qué hacer. Ya el próximo año seguramente estaremos comunicándonos con todas las personas que participaron como especialistas en este seminario para buscar distintas acciones que nos permitan avanzar más en este tema que es de interés desde siempre de las propias organizaciones. Agradecerles al equipo, a Ovidio, a Antonio, a Tomás, a Xochitl, a Jessy, a Ana, porque la verdad es que sin ellas y sin ellos esto no podría ser posible. Y sobre todo, pues por la voluntad y el compromiso siempre de la licenciada Luz, de la licenciada Luz Rosales y la licenciada Claudia Luengas, porque tampoco sin ellas esto sería posible. Y encontrarnos con gente maravillosa y gente aliada como ustedes, como Salvador, como Carla, que han venido durante muchos años apoyándonos, como Ilana, que ha sido también parte de este proceso de apoyo, y bueno, a María Laura, que la conocemos por primera vez ahora, en el caso mío, pero que nos da muchísimo gusto que esté presente porque tiene una experiencia importantísima, sobre todo en la zona de la frontera y en este trabajo binacional. Y pues agradecerles realmente a todas y a todos los participantes que han estado en forma permanente colaborando. Buenas tardes y muchas gracias, Antonio. Te dejo la palabra. Gracias, Ángelo. Como hace rato Ángelo comentaba, y lo hacemos extensivo para todas las personas, representantes de las organizaciones que nos hacen a favor de acompañarnos en esta quinta sesión, este formato de conversatorio finalmente nos va a permitir, primero, poder escuchar a través de algunas preguntas detonantes la experiencia de las y los representantes de las organizaciones que van a ser nuestros representantes de ese conversatorio. Realmente, en un momento leeré un poco la semblanza de ellos, que lo que tienen es pues mucha formación y muchísima experiencia, mucha experiencia de vida en la parte del tema que nos toca en materia de gestión, de financiamiento, de procuración de fondos, de la vinculación con aliados, y creo que esta parte es fundamental para la vida de las organizaciones. Yo creo que seguramente al término de la sesión saldremos con mucha información y con muchos elementos que nos ayuden a seguir promoviendo y difundiendo y vinculación que requieren las organizaciones para el cumplimiento de su causa principalmente, por la cual en este momento nos convoca. Muy bien, voy a leer algunos aspectos de la semblanza de cada uno de los participantes, de cada una y de cada uno de los participantes. Realmente su trayectoria es muy grande, pero voy a leer solamente algunos aspectos. En el orden con el cual vamos a ir viendo esa semblanza, también en esa dinámica haríamos un poco las preguntas y el orden de participación de nuestras panelistas y de nuestro panelista. Primero, la maestra Ilana Ostrowski Fried. Ella es ingeniera industrial y de sistemas por el Tecnológico de Monterrey. Es maestra en Administración y Emprendimiento Social por la Universidad Ort y es directora de la Fundación Moisés Iskowitz AC, organización de apoyo económico a donatarias autorizadas con enfoque en educación, salud y asistencia. Es socia voluntaria en la organización social Venture Partners de San Diego, en la cual participa en distintos procesos de selección y fortalecimiento. Tiene amplia experiencia en institucionalización y profesionalización de organizaciones de la sociedad civil, así como en la implementación de metodologías replicables. Es profesora de cátedra en el TEC de Monterrey en la materia de laboratorio de diseño y optimización de operaciones. Esa sería la breve semblanza de Ilana. Después tenemos al maestro Salvador Sánchez Trujillo. Salvador es director de Desarrollo Institucional de la Fundación Majoca, coordinador de la Plataforma Educativa para OSCs CEFODIM, consejero del Instituto de Educación Financiera AC y socio del Instituto de Liderazgo Avanzado AGAI, consultor de varias fundaciones donantes, asesor de consejos directivos.
Es procurador de fondos formado en diferentes instituciones como Procura, ITAM, UNAM y TESN, y en el extranjero en la Escuela del Voluntariado de Madrid cuenta con acreditaciones como consultor especializado en sociedad civil del CEMEF y la certificación CEFRE Internacional. Esa sería un poco la semblanza de Salvador. Y la licenciada María Laura Muñoz Barrera es licenciada en Antropología y una especialización en literatura hispanoamericana en la Universidad de Texas. Cuenta con el diplomado en Administración de Desarrollo Institucional y Procura de Fondos por Procura AC y es facilitadora certificada por el Centro en Filantropía de la Universidad de Indiana y Procura. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el terreno de la filantropía, desempeñándose como coordinadora de desarrollo de la Fundación CIMA Chihuahua, directora ejecutiva de la Junta de Asistencia Privado del Estado de Chihuahua. Es fundadora de Enfoque Social, Inversión Social y Desarrollo Institucional, despacho de consultoría para OSCs, en el cual desarrolla contenidos y ofrece capacitaciones para el fortalecimiento de las OSCs. Ha participado en una variedad de proyectos enfocados al fortalecimiento y profesionalización de las OSCs, como creación del Centro para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil en Chihuahua, y a partir de octubre del 2014 y hasta diciembre del 2018, colaboró con el Centro para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil en Chihuahua, donde tuvo a su cargo la capacitación y asesoría de procuración de fondos. Actualmente se desempeña como consultora independiente del centro. Muy bien, esa sería la semblanza de nuestras participantes y de nuestro participante. En ese orden, el objetivo de este conversatorio finalmente es que las organizaciones participantes nos compartan su trabajo y la experiencia que han acumulado a lo largo de varios años, principalmente la gestión para la procuración de fondos ante aliados nacionales e internacionales para atender a la población. En el caso de la Fundación Moisés Iskowitz, en la cual está la maestra Ilana Ostrowski, pues seguramente ella nos podrá ir compartiendo esa parte también, pero también la otra que tiene que ver con el sistema que tienen de convocatoria. Perdón, una disculpa. Me está faltando a la maestra Carla. Le pido, por favor, le solicito una disculpa, perdón. Le ofrezco una disculpa a la maestra Carla Ambrosio. Carla es maestra en Cooperación Internacional para el Desarrollo por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, con especialidad en Migración, Multiculturalismo, Derechos Humanos y Comunicación Estratégica. Carla dirige su formación y experiencia de fortalecimiento del sector social en México. Desde hace 12 años es miembro de Iniciativa Ciudadana para la promoción de la cultura del diálogo, asociación civil especializada en políticas públicas, diplomacia, ciudadanía y desarrollo. Su experiencia abarca la gestión de proyectos nacionales e internacionales con la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Alianza Euro-Latinoamericana de Cooperación entre Ciudades, la Coalición Acción Internacional para el Desarrollo, México. Actualmente es coordinadora técnica del proyecto Juventudes MX para la inclusión sociolaboral de juventudes en situación de vulnerabilidad, en colaboración con la Coordinación de Asuntos Internacionales de las Jefaturas de Gobierno de la Ciudad de México, financiado por la Unión Europea. Muy bien, muchísimas gracias y nuevamente ofrezco una disculpa a Carla. Y me regreso a la parte del objetivo del conversatorio, que prácticamente lo más importante es el que nuestros panelistas y nuestro panelista nos puedan volcar toda esa experiencia que tienen en esta materia de gestión de proyectos, de gestión de procuración de fondos y alianzas estratégicas. Y en el caso de Ilana Ostrowski, que prácticamente su organización también llega a tener convocatorias para promover la participación de organizaciones con algunos recursos, entonces trataríamos de que cada uno oriente de acuerdo a su quehacer, nos pueda vertir toda su experiencia y conocimiento. Y la primera pregunta que quisiéramos abordarla cada uno de nuestros participantes, iniciando con Ilana, es en términos de la procuración de fondos. Les pedimos a cada uno de ustedes que en forma breve, 2 minutos máximo, nos platiquen cuál es la misión de la organización, así como las actividades relevantes que realizan y la población con la que trabajan. Te cedemos el uso de la voz, Ilana, por favor. Padrísimo, Antonio. Muchas gracias por la invitación y aprovechar estos
Es un reto decir todo eso que preguntan en 2 minutos, pero bueno, aprovechar un poquito para agradecer a la Dirección General para el Bienestar y Cohesión Social por este tipo de iniciativas. La verdad es que sin duda somos partidarios de que el fortalecimiento transforma, y este tipo de capacitaciones, de sesiones que permiten a las organizaciones seguirse fortaleciendo es sin duda un gran acierto y es mucho trabajo. Entonces, bueno, muchas felicidades al equipo, muchas gracias por toda la gestión. Les platico un poquito de la Fundación Moisés Iscovich. Nuestra misión es resolver problemas sociales de raíz, articulando aliados clave por medios de metodologías y apoyo económico. Si se dan cuenta, metodologías aparece antes que apoyo económico en nuestra misión. Y buscamos fomentar la institucionalización, responsabilidad y rendición de cuentas para multiplicar el impacto en la mejora de la calidad de vida en México. Las acciones que hacemos, trabajamos sobre 3 temáticas: educación, salud y temas de desarrollo o necesidades básicas de atención de asistencia. Y tenemos pues 2 temas transversales, que es la inversión social o los donativos que otorgamos, y el fortalecimiento institucional, que es parte de lo que estamos haciendo. Ofrecemos un programa integral de varios años, se los vamos a platicar en la siguiente parte que haya un poquito más de tiempo, pero bueno, parte de nuestras actividades es justamente ofrecer tanto el recurso como el proceso de fortalecimiento para acompañar en esta gestión. Nuestra población directamente son las organizaciones de la sociedad civil. Nosotros buscamos que las organizaciones puedan transformar y seguir pues cada vez teniendo más impacto. En nuestro eslogan es transformamos pasos en huellas, los pasos que las organizaciones ya están dando para que sigan transformando y dejen estas huellas. Y bueno, pero trabajamos, y se les platico también un poco después con más detalle, pero identificamos los estados más rezagados en las temáticas que estamos trabajando a través de metodologías cuantitativas, y sobre eso vemos de cada estado cuál es la necesidad que tiene en esa temática y lanzamos convocatorias dirigidas. Entonces, nuestras poblaciones en general tienen que ver con los estados rezagados en esas temáticas, como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Campeche, Veracruz, Michoacán. Ahí está la población de las organizaciones que atendemos, pero buscamos atender a las organizaciones de la sociedad civil que tienen oportunidad de fortalecerse. Eso creo que por ahora. Antonio, muchas gracias. Gracias por ese esfuerzo de síntesis, Ilana, pero creo que muy claro. Ahora le pedimos, por favor, al maestro Salvador Sánchez que nos haga el favor de respondernos a esta primera pregunta. Muy bien, muchas gracias. Antes que nada, saludamos a todas las personas que se conectaron. Muchas gracias por continuar en este proyecto. Y bueno, pues llegar al final, ya veo que muchos llegaron a los 5, y la verdad es que eso habla de que pues, hay una gran necesidad. Felicidades a la dirección por este tipo de iniciativas que la verdad impactan demasiado, y es una de las grandes cosas que puede hacer obviamente esta dirección en acercarle este tipo de capacitación e información a las organizaciones. Fundación Majoca es el movimiento activo de jóvenes comprometidos por la calidad, 26 años de trabajo en México, obviamente, y tenemos 2 grandes pilares. El pilar de desarrollo comunitario, aquel que nos permite trabajar directamente con la población, que es un proyecto o el programa por el cual nace la Fundación Majoca y los fundadores en el año 2004, que sufrimos toda una transformación estratégica, decidieron mantener vivo este proyecto. Esto nos permite trabajar con escuelas, nos permite trabajar en temas de agua, nos permite trabajar en temas de salud. Y la parte que conocen más de Fundación Majoca es la parte del desarrollo institucional. Ayudamos a otras organizaciones a acercarles oportunidades, a trabajar, a conocer más de capacitación, información sobre 3 temas importantes: comunicación, vinculación y procuración de fondos. Eso es lo que nos permite tener una ventana de oportunidades hacia las organizaciones y nos permite acercar la información a las organizaciones para mejorar su trabajo en temas de procuración. Eso es Majoca. Muchísimas gracias, Salvador. Antes de darle el uso de la voz a la licenciada María Laura Muñoz, quiero comentarles a todos nuestros participantes que, por favor, conforme vaya avanzando la dinámica de la intervención de nuestros panelistas, seguramente tendrán dudas, alguna ampliación de información que ustedes quieran. Les pedimos, por favor, que vayan revisando sus dudas y preguntas que quieran hacer. Lo pueden hacer a todos los panelistas, o si tienen alguna pregunta directa, de manera directa a algún panelista en especial, para que así lo especifiquen en el chat. Ahora sí, por favor, a la licenciada María Laura, que cedemos el uso de la voz. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues un gusto compartir con mis amigos y colegas otra vez, ¿no?
Bueno, pues la Alianza Fronteriza de Filantropía es una organización binacional de membresía que apoya a una red de organizaciones que construyen prosperidad en la región fronteriza a través del liderazgo, la colaboración y la filantropía. Yo digo que somos como una cámara, ¿no? Como para cuando nos dicen que, pues, ¿qué son ustedes? ¿No? Bueno, somos como una especie de cámara de organizaciones fronterizas, aunque nuestros miembros no necesariamente están en la frontera. Trabajamos con organizaciones de todo el país, de los 2 países, de los 10 estados fronterizos principalmente, pero sí damos servicios y apoyo a afiliados a lo largo de todo México y Estados Unidos, ¿no? Tenemos afiliados en Ciudad de México, en el estado de Guerrero, en Colima, y en otros estados que no necesariamente son fronterizos, ¿no? En Jalisco, por ejemplo. Y lo que hacemos, bueno, pues es fortalecimiento, pero principalmente en el tema binacional de la gestión de recursos en Estados Unidos, con fundaciones, con personas, con empresas. O sea, nosotros les damos herramientas, les damos capacitación, información. Digamos que al pertenecer a nuestra red, lo que hacemos es que, bueno, no necesariamente que los promovemos, o sea, no gestionamos recursos, pero sí somos una plataforma filantrópica para que las organizaciones gestionen recursos del otro lado o facilitar precisamente el intercambio de recursos filantrópicos entre ambos países. Uno de los servicios que ofrecemos es el de aval fiscal, que es básicamente pues poder darle la atención, ¿no? Y digamos, solucionar la parte legal y fiscal para que un donante en Estados Unidos reciba su recibo, perdón por la redundancia, y que podamos trasladar el recurso a México y viceversa. Muchísimas gracias, Laura. Seguramente más adelante habrá mucho que nos puedas seguir comentando sobre esto. Ahora, por favor, a la maestra Carla Ambrosio, igual la misma pregunta, Carla, adelante, por favor. Muchísimas gracias por la invitación también y a todas y todos y todos los participantes. Bien interesante acompañar a Ileana, a Salvador y a María Laura en esta reflexión y conversatorio. Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo es una asociación civil que ya tiene más de 20 años de experiencia, trabajando en crear espacios plurales que puedan fomentar el diálogo principalmente, la reflexión estratégica y acuerdos en torno a agendas públicas, también a nivel nacional y binacional, que potencien pues la capacidad que tenemos las organizaciones de la sociedad civil en temas de incidencia para el rumbo de la política pública en nuestro país y más allá de las fronteras. Eso es lo que hacemos en iniciativa con distintos proyectos, principalmente de fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana. Pero me gustaría platicarles en específico sobre la misión del proyecto Juventus, que es en donde junto con la Coordinación de Asesores y Asuntos Internacionales de la Jefatura del Gobierno de la Ciudad de México, que de hecho mi colega Angélica Montes se encuentra aquí con nosotros en el seminario. Angie, gracias por acompañarme. Hacemos este proyecto con financiamiento de la Unión Europea y es la experiencia que les queremos compartir. Y Juventus MX lo que hace principalmente es buscar mejorar la inclusión sociolaboral de jóvenes, de juventudes, esa es nuestra población entre 19 y 29 años, que se encuentran en condición de vulnerabilidad, ahora con pandemia con mayores razones. Voy a apagar la cámara, me dice si ahí escucha mejor. Perfecto, Antonio. Gracias. Les comentaba que el objetivo de Juventus es mejorar la inclusión sociolaboral de las juventudes en condición de vulnerabilidad en la Ciudad de México y para ello tenemos varias líneas de trabajo, fortalecimiento de capacidades, técnicas blandas para el trabajo, el diálogo, participación e incidencia entre actores territoriales, la incidencia en políticas públicas, la importancia de la vinculación laboral con el sector privado, el fomento a emprendimientos liderados por las juventudes y elementos de comunicación y sensibilización para empresas. Y también, igual que mis compañeros anteriores, Salvador, Ileana y María Laura, tenemos una vertiente de financiamiento a microproyectos liderados por organizaciones de la sociedad civil. Eso es lo que hacemos en iniciativa, en Juventus y en específico en este momento para compartir con ustedes. Gracias, Antonio. Muchas gracias, Carla. Seguramente ya ahorita habrá mayor espacio para que puedas comentarnos todo esto, toda esta información tan importante. Bien, vamos a continuar y ahora lo que quisiéramos es que para esto tendrán 5 minutos de cada intervención y ahora les pedimos que por favor nos compartan su experiencia sobre la gestión de procuración de financiamiento con aliados nacionales e internacionales, cuáles han sido los mecanismos para obtenerlos, las temáticas que ya nos han empezado
a mencionar con las que abordan, así como los resultados alcanzados y la incidencia que se ha tenido con la población, y también en algunos casos la parte de rendición de cuentas o transparencia. En el caso, iniciamos nuevamente con Ilana Ostrowski. Ilana, a lo mejor nos podrías hablar de los mecanismos de esta convocatoria con relación a todo lo que ustedes realizan, ¿no? Adelante. Muchas gracias. Padrísimo, pues mucho gusto de compartir el foro con todos los que por acá están platicando y coincido con que felicidades a todos los que están escuchando, ya lo mencionaré también en al final, pero bueno, sí es un gran reto mantenerse capacitados y actualizados en estas épocas, entonces pues muchas felicidades por estar buscando este tipo de oportunidades. Como decía Antonio, y les platico un poco, la Fundación Moisés Iscovich es una fundación de segundo piso, una fundación donante. Nosotros no tenemos proyectos directamente, más bien buscamos a los aliados en el primer piso para poderlos, como les platicaba, a través de inversión social y metodologías, poder, resolver problemas sociales de raíz. Entonces, nosotros no hacemos como tal procuración, efectivamente, todo lo que platican de todas estas herramientas que Salvador, Carla, María Laura están comentando, en muchos casos estas herramientas son para justo conquistar a donantes como nosotros, ¿no? Entonces les voy a platicar desde el otro lado de la cancha cómo se ve un poco este segmento. Les platico que el otro lado de la cancha son muchos, porque según el compendio estadístico del sector no lucrativo del Centro Mexicano para la Filantropía, más del 70% de los donantes en 2021 fueron de personas morales. Entonces, a veces nos imaginamos a nuestro donante como una persona física y en realidad las personas donantes son las que más están generando estos fondos. Entonces, saberle hablar a las personas donantes, personas morales donantes, llámese empresas, otras organizaciones donantes, otras instituciones como internacionales, etcétera, es muy importante hoy en día. Entonces, bueno, eso es la primera parte. Nosotros, es muy importante para mí dejar claro, nosotros también rendimos cuentas. Nunca el donante no rinde cuentas. Nosotros le rendimos cuentas a nuestro consejo, al director, a la persona y a los mismos donantes que van teniendo las organizaciones, pero incluso si no tuviéramos donantes, nosotros no hacemos procuración, nosotros entregamos donativos, yo rindo cuentas a un consejo, ¿no? Entonces, ¿qué busca un donante? Y ojo, voy a ser muy clara, con esta distinción es fundamental. Nosotros en Fundación Moisés Iscovich justamente buscamos fundaciones que no estén tan fortalecidas para poderlas acompañar y entrar a esta liga donde los grandes donantes están. Entonces, para nosotros, las fundaciones más fortalecidas no son lo que buscamos, porque justamente, y les platico un poco después, nosotros trabajamos más bien para fortalecer a las organizaciones y generar esto que nosotros llamamos movilidad social, que es que las organizaciones de la sociedad civil vayan escalando en estos estratos para poder entrar a una competencia más justa, por más donaciones, con menos organizaciones, etcétera, ¿no? Pero dejando eso muy claro, voy a platicarles lo que normalmente piden los donantes. Entonces, nosotros, como les decía, rendimos cuentas y entonces cuando tú rindes cuentas, ¿qué es más fácil? Pues lo más fácil es donarle a quien sabes que no va a desaparecer mañana, a quien sabes que está bien estructurado, que van a usar tu dinero como tú quieres, etcétera, ¿no? Entonces, lo que buscan los donantes precisamente son fundaciones sólidas, que puedan gestionar su donativo, que puedan alcanzar la causa que están buscando, que esté alineado definitivamente a la causa, pero muy importante, que no representen un riesgo. Entonces, este tema de fortalecimiento se vuelve crucial para cualquier organización que quiera pedir fondos, porque por más que pedir fondos tiene muchas herramientas, y no me dejarán mentir, por supuesto, los colegas expertos en eso, es la última parte de pedir fondos. Antes tienes que tener estructurado muchas otras cosas para poderlo reflejar, y eso es una prioridad cuando están pidiendo fondos a grandes, tanto nacionales como internacionales. Nosotros lanzamos 3 convocatorias al año, trabajamos temas de educación, salud y asistencia, una convocatoria al año, cada año escalonadas. Entonces siempre están coexistiendo las 3 convocatorias, pero realmente lanzamos una por año sobre estas 3 temáticas, y para aplicar tenemos nuestro proceso, lo publicamos en nuestras redes sociales, que al ratito se los compartimos, en nuestra página web, y es muy fácil acceder a la información, pero justamente lo que buscamos es
todos o estos grandes donantes normalmente, llámese empresa, llámese institución internacional, tiene un proceso de convocatoria para entregar el recurso y la forma de hacerlo es a través de metodologías, herramientas. Tienes que presentar que lo sabes hacer, tienes que presentar que tienes la experiencia, que conoces a la comunidad y tienen que estar alineados tus materiales de trabajo, porque en muchos casos a veces presentas una cosa en el presupuesto y otra cosa en el cronograma de actividades. Todos esos son importantes y bueno, finalmente nosotros hemos visto mucho temáticas, nosotros trabajamos educación, salud y asistencia, pero también según los ODS hay, bueno, temáticas de mayor interés, ¿no? Entonces, creo que una de las formas de concluir para esta pregunta, que es pues muy vasta, es que realmente nosotros también rendimos cuentas y donarle a organizaciones que saben cómo trabajar con gestionar estas donaciones es muy prioritario para nosotros, ¿no? Entonces, no se trata de aplicar a todos las convocatorias que encuentren, más bien es buscar cuáles son las convocatorias que están alineadas y decidir entonces cuál aplica y a eso dedicarse, porque a veces están buscando en cualquier convocatoria, ¿no? Entonces, decidir a qué convocatoria aplicar y entonces ya no se trata de ajustar el proyecto, sino encontrar a un donante que está alineado, ajustar breves ajustes sí, pero cambiar radicalmente no es lo que se busca. Y la idea es tener las herramientas que reflejen tu experiencia, que reflejen lo que estás haciendo y sobre eso puedas presentarlo, ¿no? Entonces, creo que para fines de cumplir con el tiempo, en este momento voy a suspender, continúan un ratito, pero bueno, esto creo que es muy prioritario para los grandes donantes y nada más mencionar, hay capacitaciones para todos los donaciones, o sea, para los grandes donantes en muchos casos, hay gente especializada, no solo en procuración, sino en las mismas organizaciones que buscan explicar cómo funcionan. Entonces, eso quiere decir que las organizaciones están muy interesadas también en que las organizaciones sepan cómo aplicar, ¿no? Gracias. Gracias, Ilana. Vamos a continuar, por favor, le cedemos el uso de la voz al maestro Salvador, igual con la misma pregunta relacionado con los mecanismos en la procuración de fondos, temáticas, resultados, el impacto con la población y la parte de rendición de cuentas. 5 minutos, por favor, Salvador. Gracias. Voy a tomar una liga de Ilana porque ella se los está diciendo un donante, ¿no? Entonces, pues escúchenla. Ella es la que sabe cómo dar el dinero, ¿no? Yo le decía a una donante, le digo, oye, ¿por qué pides una tesis doctoral para tu proyecto, no? Y me dice, Chava, son 6 millones de pesos por 2 años. Si quieres, si no, no me presentes proyecto, ¿no? Entonces, la verdad es que es una de las grandes cosas que nos pasa a las organizaciones, que de repente no escuchamos precisamente lo que nos pide el donante con claridad. Y antes de eso, yo les voy a decir una cosa. Las organizaciones en México no sabemos cuánto dinero necesitamos y para qué. Y entonces pasa lo que dice Elena. Le estamos tirando como al tenis a todas las bolas que nos llegan, ¿no? Entonces, lo primero que debemos hacer las organizaciones es definir cuánto dinero necesito, ¿verdad? Y para todo, ya sea para mi servicio, para coexistir, para vivir como organización. Me van a decir, es que no hay dinero para fondos de administración, pero bueno, si no tengo definido ni siquiera cuánto, ¿verdad? Y para qué, va a ser muy difícil definir a quién le voy a pedir para alcanzar ese monto. Entonces, mi primer consejo es que las organizaciones deben de definir, y ahorita es el tiempo muy adecuado para hacer lo que le llamamos el plan de desarrollo. O sea, es decir, ¿cuánto necesito? Y entonces ahí hago el abanico de fuentes de financiamiento y de estrategias, porque hoy no solamente son fuentes, sino también hay estrategias, porque acuérdense que la parte de procuración de fondos ya la superamos. Hoy en día las organizaciones procuramos y generamos, ¿no? Porque no solamente nos podemos vivir solicitando donativos como tal. Dicen que algún día tiene que desaparecer la procuración, pues ojalá, ¿no? Ojalá realmente algún día las organizaciones dejemos de depender de donantes. Pero es muy difícil. Y los donantes, y ahí viene una cosa que también siempre hemos dicho, es que los donantes nos buscan. O sea, ¿por qué creen que lanzan convocatorias? ¿Por qué creen que comunican sus convocatorias? Porque también nos están buscando.
Y luego hay donantes que nos dicen, oye, es que no me presentaron proyectos, es que no me llegó la cantidad que yo quería, es que no son buenos proyectos, el material que nos llegó o la calidad de las propuestas no son las que esperábamos, y entonces tenemos que alargar, o hasta hay recursos que salen de nuestro país por esta situación. Entonces, si no tenemos la primicia de que también el donante me está buscando, entonces por eso tengo que hacerme partícipe, tengo que estar presente, obviamente, para que me puedan encontrar. A nosotros nos ha ido bien, gracias a Dios. La verdad es que nos ha ido bien en la parte de procuración de fondos internacionales. Nosotros recibimos un fondo permanente de Israel, por ejemplo, y me dirán, y de Estados Unidos también lo hemos recibido, del Banco Interamericano, pero bueno, actualmente no dependemos, pero tenemos un fondo israelita, ¿no? ¿Y qué sucede? Hacemos mitos, ¿no? Tenemos muchos mitos acerca de la procuración de fondos internacional, el idioma que me van a pedir, la procuración de fondos internacional, que si tengo el recibo internacional o no. Son mitos en este país. La verdad es que son mitos. Lo que tenemos que hacer es, como dice Liliana, conocer al donante, ver lo que nos piden, ver si lo cubro, no tratar de inventarlo, sino ver si lo cubro y entonces si lo tengo, ir por él. O sea, vámonos por el donativo, eso nos va a ayudar haciéndonos de mucha información. Hay que estar informados, hay que estar en las redes sociales, hay que estar participando, hay que estar en estos eventos como tal, precisamente para que podamos escuchar al donante. Si el donante me está buscando, ya dijo a quién está buscando, entonces yo sí cubro, pues hacerme presente, entonces hacer todo. Quiten ya los mitos de la procuración del recibo deducible internacional, quiten el mito del idioma. Hay muchas herramientas que nos pueden ayudar a traducir lo que nos están pidiendo y cumplamos lo que nos piden. Es como UPS, que en su convocatoria dice que quiere las actas constitutivas en inglés y le mandan 1000 de correos diciéndole, es que no puedo traducirlo porque es un documento oficial. Bueno, si él nos los pide y nos dice que es un requisito para darnos un donativo, hay que hacerlo. Entonces, yo lo que les recomiendo es llenarnos de información e ir por esos donantes internacionales que también nos están buscando. Y como dijo Ileana, están para eso, para darnos donativos. Gracias. Gracias, Salvador. Bueno, la misma pregunta, por favor, para la licenciada María Laura Muñoz. Por favor, tratemos de ajustarnos a los 5 minutos. Claro que sí, gracias. Bueno, pues yo me voy a seguir con cosas que han mencionado Ileana y Salvador, porque pues la verdad es que con la experiencia que tienen y lo que nosotros hemos visto, ¿no?, en Estados Unidos principalmente es que las diferencias culturales y la parte del idioma o sea, la lógica de la presentación de propuestas es otra en Estados Unidos. Hay que aprenderle, ¿verdad? O sea, son muchas veces los mismos componentes. Nosotros tenemos un seminario y ahorita les voy a pasar un recurso donde pueden bajar una serie de documentos y seminarios gratuitos que desarrollamos precisamente para facilitar la procuración de fondos en Estados Unidos. Es que pues hay muchas posibilidades de pedir donativos en Estados Unidos. Voy a compartir rápidamente pantalla para mostrarles lo que nosotros, como algo que nosotros usamos mucho con nuestros afiliados, que es básicamente el directorio de fundaciones el Foundation Directory Online, ¿no? Este directorio, fíjense, en Estados Unidos hay, nada más en este directorio, que es una versión como básica, hay 113,519 fundaciones donantes, no son organizaciones de la sociedad civil. OSCs hay 1,5 millones en Estados Unidos. Estos son puros donantes que por ley en Estados Unidos tienen que dar recursos, ¿no? Ahí viene la lista, por ejemplo, de la que da más, que es el Bank of America, esta Charitable Foundation, esta es la número 1. Y ahorita que comentabas, Antonio, de las temáticas, bueno, pues siempre hay dinero para buenos proyectos. Y en Estados Unidos una ventaja también es que nos pueden dar para gasto operativo, para fondos patrimoniales, para construcción, o sea, ahí hay una serie de apoyos y fíjense, nada más aquí les quiero mostrar rápidamente todos los temas que se manejan, o sea, para todo tipo de causas hay dinero, ¿se fijan? Rehabilitación, salud, recursos, derechos humanos, servicios sociales, ¿no? O sea, mientras tú vas aquí poniendo filtros, pues te van apareciendo las diferentes, digamos, temas y también tipo de población, ¿no? Cuestiones de etnicidad, de relaciones familiares, de género y orientación sexual, de salud, etcétera, ¿no? Entonces, área geográfica no se diga, etcétera. Entonces, pues digamos que hay como muchos recursos
en Estados Unidos a los que podemos acceder, y hay este tema que les comentaba que ahorita les pongo la página donde pueden entrar para descargar esta información, le llamamos nosotros grant readiness, o sea, alistarnos. Ahorita que comentaba Salvador, por ejemplo, ¿no? El tema este del famoso recibo deducible en el extranjero, ¿no? Las organizaciones creemos que no podemos pedir si no tenemos si no estamos autorizadas como donatarias en el extranjero, y eso es como uno de los mitos más grandes, como decía Salvador. Sí nos pueden dar fundaciones no solamente de Estados Unidos, sino de cualquier otro país. Para ellos, su legislación, cuando su legislación le permite a ellos, tú no tienes que preocuparte de nada, digamos. O sea, ellos ya tienen el mecanismo mediante el cual te van a donar. De hecho, nosotros en la Alianza Fronteriza a veces tenemos recursos, no somos una entidad donante, pero a veces sí damos recursos, y básicamente lo que hacemos es una transferencia internacional, ¿no? Nos tienen que llenar una serie de formatos, eso sí, nosotros tenemos que verificar, una entidad estadounidense que da fuera de Estados Unidos, tiene que verificar que los integrantes de la organización no estén en las listas de terrorismo y en estos listados donde pues aparecen estos personajes no deseados, ¿no? Entonces, esa es una de las cuestiones por las que nos van a pedir una lista de nuestro consejo directivo, de nuestros principales directivos, o sea, todas estas personas que conforman a nuestra organización, ¿no? Entonces, sí son otros requisitos, sí es otra lógica. Hay otros componentes, por ejemplo, en Estados Unidos se usa mucho la carta de intención, la letter of intent, ¿no? Que es una carta donde les decimos en una hojita, básicamente hoja y media, ¿no? 2 cuartillas máximo, quiénes somos, qué queremos, qué proyecto. Y una carta en México les decimos primero quiénes somos, les echamos todo el rollo y al final les pedimos, ¿no? Y la carta de intención tiene otra lógica y es la petición al principio, ¿no? Entonces, en esta página que les mostraba ahorita, y ahorita les pongo, ahorita que termine mi intervención, les pongo las ligas y demás para que entren. Hay capacitaciones gratuitas para pedir en Estados Unidos. O sea, hay mucha información, hay muchas organizaciones, o sea, hay miles de organizaciones que ya están pidiendo y recibiendo recursos de Estados Unidos. Entonces nosotros también podemos, solo es cuestión de aprenderle y conocer esta lógica un poquito diferente, pero que es totalmente alcanzable, ¿no? Muchas gracias, María Laura. Por favor, le pedimos a la maestra Carla Ambrosio que haga uso de la voz. Muchísimas gracias, Antonio. Voy a encender la cámara. Si vuelve a alentarse, me avisa si la apago, ¿ok? Lo que comentaron mis compañeros es riquísimo y es acertado lo que los donantes normalmente demandan y donde se van descartando las propuestas. Yo quisiera platicarles desde la experiencia de sociedad civil, o sea, como organización que convocamos a recursos y que pasamos por muchas experiencias. Mi primera recomendación en cuanto a la parte interna de la organización es que el proyecto que desarrollen, por supuesto, como ya lo dijeron mis colegas, debe ser coherente con la convocatoria del donante y responder al donante. Es importante que lo redacten de pleno conocimiento de lo que están haciendo, que se note la cotidianidad de su modelo de intervención para que lo puedan explicar con toda la pasión que le tienen a su proyecto, pero con claridad. Y es muy importante que recuerden que cuando redactamos o presentamos proyectos, el lector, el receptor de la propuesta es el donante. No somos nosotros mismos, no es pues tu colega de tu trabajo, ni es tu beneficiario, porque ahí empieza el primer filtro. Tienes que responderle a lo que el donante te pide. Eso es sumamente importante. Entonces, esa coherencia de lo que tú haces y la conexión con lo que te está pidiendo el donante es importantísimo. Yo, la verdad, por mi experiencia, creo que la mayoría de las organizaciones nos quebramos en la parte de documentación. Entonces, les recomendaría que tengan listo todo antes, que tengan su acta constitutiva perfecta, con la última dirección fiscal, con sus elementos si son donatarias, con su auditoría, con su constancia de situación fiscal, que no se embrollen en me faltó un papel o me faltó una firma o me faltó un sello, porque ahí se nos va. O sea, ahí se nos va la convocatoria. Y sí les recomiendo que se vayan preparando con políticas internas de los retos actuales, por ejemplo, políticas internas contra el abuso y la explotación sexual, o la trata de personas, o el manejo de menores de edad, la diversidad sexual, contra el lavado del dinero, que ya tengan ustedes coherencia con sus políticas internas, porque son un buen plus.
Un segundo elemento en donde creo que la mayoría de las organizaciones nos ahogamos es en la experiencia administrativa. Dependiendo de los fondos que ustedes soliciten, el financiador les puede pedir sus informes financieros, sus estados financieros de resultados para ver qué tanta experiencia tienen en manejar 1,000, 2,000, 3,000, $1,000,000, dependiendo de lo que piden, y ahí también hay muchos filtros. Entonces también soliciten lo que su organización puede administrar financieramente. Es muy importante esto y recomendaría que siempre tengan un aliado público y privado en triple hélice, o sea, que manejen sociedad civil con un aliado gubernamental y uno privado, porque eso es muy atractivo para los donantes, que demuestren cómo va a haber sostenibilidad en sus acciones. O sea, cuando el dinero del financiamiento acabe, ¿qué va a pasar? No se va a acabar el proyecto, ¿verdad? O sea, si se acaba no te van a dar el dinero. Entonces, que ustedes demuestren que va a haber cohesión social, que va a haber gente involucrada, que hay otros financiadores, que hay instituciones, o sea, que hay capacidad de continuar. Y finalmente, no sé cuánto dinero me queda porque me apasiono mucho, tengan un equipo para hacer estos proyectos. Por favor, que no lo haga una sola persona, porque siempre va a haber un error. Tengan un equipo legal, un equipo administrativo, un equipo técnico y alguien, si es posible, que los lea en fresco para evitar cualquier error. Esos serían mis comentarios conforme a la reflexión desde iniciativa que tenemos por experiencia. Gracias, Carla. Al final como que te perdimos un momentito, pero fue muy leve. Todo bien, gracias. Vamos a dar paso a la siguiente pregunta. Creo que esta pregunta nos va llevando un poco más ahora sobre los apoyos que brindan nuestros participantes como representantes de sus fundaciones y organizaciones, y que los apoyos pues pueden ser, tenemos una que es la organización de Ilana, que básicamente lo que sigue son fondos para fondear a otras organizaciones, y en el caso de nuestras demás representantes y Salvador, pues prácticamente seguramente los apoyos en materia de profesionalización, fortalecimiento, que su organización puede otorgar a otras organizaciones. Yo creo que esa es ya nos han comentado algunas cosas, y cuáles son los mecanismos y requisitos para que puedan acceder a ello. Iniciamos nuevamente con Ilana, por favor. Igual 5 minutos, son tan amables. Cada vez se pone mejor el reto, cada vez la pregunta está más profunda y mejor, y cada vez tenemos los mismos 5 minutos, pero venga. Pues desde Fundación Moisés Itzcovich ofrecemos un programa integral, trabajamos a través de convocatorias, y la intención de estas convocatorias es precisamente entregar recursos. Les decía que trabajamos transversalmente la inversión social y el fortalecimiento. Entonces, les voy a platicar brevemente. Para el tema de la inversión social, lo que hacemos es, se define la temática que toque ese año. Sobre esa temática se hace una investigación cuantitativa, como les platicaba, para ver cuáles son los estados más rezagados según las bases de datos, la información pública. Con base en esto, decidimos qué estados trabajar, y entonces vemos qué necesidad requiere ese estado. Por ejemplo, vamos a hablar de temas de salud. Resulta que tenemos grandes rezagos en Chiapas, en Oaxaca, en Veracruz, en Ciudad de México, ¿no? Entonces, decimos, bueno, ¿a poco necesitan lo mismo? Entonces exploramos qué necesita Chiapas, Oaxaca. Temas de agua es muy prioritario allá, mientras que en Ciudad de México y en Veracruz temas de diabetes es muy representativo. Entonces, una vez que tenemos eso, lanzamos una convocatoria. Esa convocatoria tiene claramente la temática, los estados de incidencia, lo que estamos buscando, y una vez que esto sucede, pasamos 5 filtros: el cumple o no cumple, el tema administrativo, el tema operativo, el tema de resultados y de fortalecimiento, y finalmente el consejo toma la decisión. Normalmente damos donativos, bueno, los proyectos van entre 250,000 y 750,000 pesos. En alianza, esto quiere decir que tiene que traer una contraparte, no es el 100% del proyecto, sino que decían, Carla creo que decía muy atinadamente que las alianzas son muy atractivas, eso es verdad. Entonces, con base en estas alianzas, se dan los montos de los proyectos, y bueno, se tiene una supervisión importante, una rendición de cuentas importante, tienen que entregar reporteo, bueno, son varias cosas. Ahora, lo que tenemos recientemente, platicábamos en otros foros, es trabajamos a la par un programa de fortalecimiento integral. Lanzamos ahora
convocatorias, te invitamos a que participes un año y si estás destacado tanto en la causa como en el fortalecimiento que te ofrecemos, entonces te invitamos a que nos presentes ya sin competir una propuesta por otros 2 años y si vuelves a destacarte al final de los 2 años, te invitamos hasta otros 3 años. Es un programa que va desbloqueando niveles y vamos teniendo una participación de hasta 6 años, donde se va rigiendo por que vayas cumpliendo con los objetivos de causa, pero también con el fortalecimiento. El fortalecimiento que ofrecemos nosotros es un modelo gamificado, como se conoce, que quiere decir que hace alusión a un videojuego y entonces tenemos diferentes mundos. Las organizaciones que participan en nuestra convocatoria, una vez que son seleccionadas, responden a una herramienta de autodiagnóstico / diagnóstico, porque no solo es auto, realmente lo contesta alguien del consejo, alguien del equipo operativo, administrativo, etcétera, y lo contesta un consultor externo. Y una vez que esto sucede, el consultor externo más la opinión 360 de la organización, se hace un diagnóstico y se define en qué mundo está cada organización. Y estos mundos puede ser, iniciamos con Essentia, después tenemos Affinity, después tenemos Impacti, después tenemos Connectia, y estos mundos tiene cada uno mapas e insignias. Entonces las organizaciones, dependiendo en el mundo en el que estén, la insignia los mapas que tienen y la insignia que van a conseguir. Hay mapas que tienen muchas insignias, las organizaciones pueden escoger qué insignia perseguir dentro del mapa y dentro del mundo. Lo que no se vale es estar cruzando entre mundos, ¿no? Entonces, conseguimos las insignias. ¿Cómo se consiguen las insignias? Pues dependiendo del proceso que llevamos, porque si, por ejemplo, el mundo 1 vemos temas hay 4 mapas y cada mapa tiene una insignia en el primer mundo. Entonces, tenemos temas legales, fiscales, contables y de análisis de la problemática. A raíz de este índice de rigor, nosotros definimos cuáles son las necesidades de la organización. Entonces, por ejemplo, tienes una necesidad, en contable estás al 100% en esta insignia, ¿no? Pero en legal estás al 50%, en análisis de la problemática estás al 25%. Entonces, te ayudamos, te ponemos un consultor, nosotros pagamos el consultor en la parte de análisis de la problemática, en la parte de legal, que estás a la mitad, te ayudamos a formar una alianza pro bono con algún despacho para que te ayude y te acompañe, y en el tema contable, como no tienes nada más que aprender, siempre hay que aprender, pero bueno, no tienes nada en ese momento porque ya tienes la insignia, puedes continuar. Entonces, a grandes rasgos, desde Fundación Moisés Itzkovich damos recurso para la causa, fortalecimiento integral, van aprendiendo, es un fortalecimiento que está muy estudiado con las necesidades del primer piso, y la intención justamente de este fortalecimiento es la movilidad social, puedan las organizaciones empezar a escalar, a operar mejor, a alcanzar a más beneficiarios y a tener pues más donantes, ¿no? Entonces, ese es de veras lo más resumido que puedo hacerlo para cumplir con el tiempo, pero bueno, hay mucho que contarles y también lo publicamos en redes y publicamos en nuestra página por si están interesados. Gracias, Antonio. Muchas gracias, Ilana. Todavía nos quedan un par de preguntas y seguramente habrá mucho mayor información. Ahora le pedimos igual, por favor, al maestro Salvador Sánchez, si es tan amable. Gracias. Bueno, ya lo comentábamos, ¿no? Nosotros ayudamos para darles fortalecimiento a las organizaciones y no les decimos el cómo, pero sí los acercamos, obviamente, ¿no? Fundación Majoca está caracterizado por acercar información, porque somos un vínculo entre las organizaciones. Siempre decimos, somos un vínculo entre los que tienen, los que pueden y los que buscan. Es así como le llamamos a lo que hacemos, obviamente, ¿no? Porque eso hacemos, vinculamos, generamos, gestionamos, obviamente, y lo que hacemos es que la organización conozca, tenga la información precisamente para poder hacer mejores sus solicitudes. Nosotros tenemos Tras el Fondo, que es un evento nacional que hacemos cada año. Llevamos 10 emisiones donde invitamos a los donantes a decirles, así como lo acaba de hacer Eliana, que estuvo este año con nosotros en Chihuahua. Bueno, no estuvo, pero estuvo en línea. Les dicen en 45 minutos cómo pedirle su dinero. El próximo año estaremos en marzo en el estado de Guanajuato, en León, Guanajuato, y en septiembre estaremos en el primer Tras el Fondo Internacional en Colombia, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya les mandaremos la información. Tenemos nuestro Centro para el Fortalecimiento y Desarrollo Institucional, nuestro portal educativo CEFODIM, con cursos muy prácticos, muy cortos, de expertos, obviamente, que les pueden decir en semanas cómo hacer un plan de desarrollo, les pueden hablar de cómo iniciarse en la procuración de fondos. En fin, hay mucha información en la plataforma educativa. Tenemos, obviamente, todo lo que es la parte de consultoría y acompañamiento en proyectos y solicitudes. Tenemos un programa de canalización de donativos que
Desgraciadamente no llegamos a todo el país, pero sí estamos cubriendo Ciudad de México, Veracruz, Hidalgo, Morelos, todo lo que es cercanía al estado de Puebla, donde canalizamos grandes donativos en especie a organizaciones de la sociedad civil. Tenemos nuestro portal de revista electrónica, Difusión con Causa. Los invito a entrar a este portal, ya lo deben conocer. Difusión con Causa está en las redes. Y somos el catálogo de convocatorias más atinado que hay en México. Y me atrevo a decirlo, porque de veras todos los días tenemos solo una persona sentada, llega 8 horas a trabajar a su oficina solo a buscar oportunidades para publicarlas en Difusión con Causa. Es una revista electrónica dirigida a organizaciones de la sociedad civil. No es la única, yo lo sé, pero sí les puedo decir que tenemos demasiada información de las convocatorias públicas nacionales e internacionales y es gratuito, así es que pueden solamente entrar y pueden generar ahí sus alertas para que les manden la información. Entonces es un excelente trabajo, una excelente iniciativa, Difusión con Causa. Y también tenemos, obviamente, por la parte de trabajo con agua que estamos desarrollando, que donamos el famoso filtro de agua que se llama el filtro Ecofiltro Majoca, que es un filtro para que las personas puedan filtrar 20 litros de agua diaria en su casa, agua de lluvia incluso, y que son algunos de los programas que tenemos. Solo hay que acercarse, les estoy enviando. Te perdimos ahí, Salvador, no te escuchamos. Perdón. Pueden encontrar la información en nuestras páginas. Hay que entrar, hay que ver lo que están haciendo, acercarse. Ahí están nuestros correos electrónicos en las páginas. Ahí van a encontrar todos los datos. Lo que tienen que hacer es escribirnos. Nos dicen qué es lo que están haciendo, qué es lo que están buscando. Y nosotros les decimos cómo les podemos ayudar. Gracias. Muchas gracias, Salvador, por toda la información. Realmente, pues nos vamos acercando cada vez más a ir conociendo de manera muy puntual cada uno de los elementos que nos van a ayudar seguramente al fortalecimiento del trabajo de las organizaciones. Le pedimos ahora la intervención a la licenciada María Laura Muñoz, por favor. Perdón, estaba silenciada. Bueno, nosotros en la Alianza Fronteriza de Filantropía tenemos también recursos gratuitos y recursos para afiliados. Los recursos gratuitos, como les comentaba ahorita, son esta plataforma y voy a destacar aquí le voy a echar unas porras al Indesol, que era antes, que fue quien nos financió una parte de este portal, ¿no? Aquí, si me permiten compartir, se los voy a mostrar rápidamente para que vean todos los recursos que tenemos de manera gratuita. Miren, aquí está Procapacidad, que era la que les platicaba ahorita. Y abajo, pues ahí está el logo del Indesol y de otros donantes que nos apoyaron con el lanzamiento de esta plataforma, de esta idea que se nos ocurrió, ¿no? Hace ya varios años, ya tiene 6, 7 años, y tenemos 10,000, 15,000 visitas al mes, ¿no? En esta plataforma. Todos los recursos son gratuitos, tenemos herramientas, tenemos más de 400 herramientas, y aquí lo interesante es que son documentos descargables, ¿no? Siempre a veces nos encontramos manuales y están en PDF y nomás los podemos leer, pero aquí la idea es que sea una plataforma donde compartimos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos en temas de gobernanza, por ejemplo, ¿no? Tenemos evaluaciones del consejo directivo, la descargas, le pones tu logo, le cambias ciertas palabritas, la adaptas a tu organización. Igual en procuración de fondos tenemos formatos para plan de desarrollo, que comentaba ahorita Salvador, por ejemplo, ¿no? Formatos para hacer tu plan de desarrollo, tu plan de comunicación, para hacer tu cronograma de procuración de fondos. O sea, tenemos aquí una serie de herramientas que, bueno, son muy útiles. También lo quiero comentar porque muchas las hemos aplicado nosotros mismos en nuestra organización o las hemos desarrollado para afiliados, pero son pues documentos vivos, por ejemplo, un acuerdo de uso de fotografías, o sea, cosas que necesitamos en el día a día en las organizaciones, ¿no? Entonces, pues los invito a que entren. Miren, y tenemos precisamente, ahorita que estamos hablando del tema de gestión de recursos a nivel internacional, bueno, tenemos también una serie de documentos para la gestión de recursos o procuración de fondos en un contexto binacional, ¿no? Vienen, por ejemplo, vienen ejemplos de cartas de intención, vienen este tema de la importación, miren, aquí está lo que les decía ahorita, ¿no? De que si estamos listos para empezar a buscar financiamiento en Estados Unidos, cómo funciona esto de los donativos en el extranjero, que era lo que comentábamos hace ratito, de que no es necesario tener la autorización como donataria en el extranjero para que nos dé una fundación de Estados Unidos, etcétera, ¿no? Entonces,
aquí la idea pues es que descarguen todos estos recursos y los usen y los adapten a sus organizaciones, ¿no? Hay ligas, hay una serie de documentos ahí de apoyo, ¿no? Ese es por un lado. Por otro lado, bueno, también damos capacitación, asesoría, podemos armar cursos sobre temas como procuración de fondos en Estados Unidos, como este alistamiento, digamos, ¿no? Para poder salir a pedir recursos en Estados Unidos, que es todo un proceso, como decíamos ahorita, ¿no? Hay que preparar una serie de documentos, hay que preparar a lo mejor. Y fíjense, no, ahorita que comentabas de lo de por ejemplo, la traducción del acta constitutiva, bueno, hasta que no nos la pidan, pero va a haber una serie de documentos que sí tenemos que ir preparando, por ejemplo, ¿quiénes somos, no? Bueno, pues en inglés, ¿no? La lista de consejeros que ya les comentaba, ¿no? O sea, toda esta parte nosotros les damos como ese apoyo a nuestros afiliados para que conozcan cómo es el proceso. Y básicamente lo que hacemos es que nos reunimos con nuestros afiliados y desarrollamos un plan de fortalecimiento a la medida. O sea, sí ofrecemos seminarios, cursos y demás abiertos, pero también nos sentamos con ellos para ver cuáles son sus necesidades. Primero que nada, también como decía Salvador, saber cuánto necesitan para qué proyecto, para entonces empezar a buscar con fundaciones y con otros posibles donantes, porque hay muchas opciones allá. Igual que aquí en México, ¿no? Que las fundaciones es una de las fuentes. Bueno, allá en Estados Unidos también las fundaciones donantes son una fuente de todas las que hay, ¿no? Empresas, programas de responsabilidad social empresarial de empresas binacionales que a lo mejor tenemos en nuestra comunidad. Tenemos individuos, tenemos crowdfunding, tenemos intermediarios filantrópicos como la misma Alianza Fronteriza, etcétera, ¿no? Y otro proyecto que estamos ya por lanzar, también va a estar muy interesante, vamos a tener 5 bibliotecas con el acceso al directorio de fundaciones que les mostré hace ratito. Vamos a tener 5 bibliotecas físicas, una en Monterrey en la UDEM, uno en Hermosillo en el Centro de Formación Social, uno en Mexicali con cadenas de ayuda, posiblemente uno en San Miguel de Allende y uno en Ciudad Juárez con Fundación Comunitaria, Fundación Paso al Norte para la Salud. Entonces, pues esos son como que nuestra oferta de fortalecimiento para nuestros afiliados y para otras organizaciones, digamos que no son afiliadas, pero que pueden tener también acceso a estos recursos gratuitos. Muchísimas gracias, licenciada María Laura. Pedimos la participación de la maestra Carla Ambrosio. Por favor, Carla, adelante. Muchas gracias, Antonio. Igual, me dice si se corta, por favor. Desde Juventus MX y liderado por Iniciativa Ciudadana junto con la Coordinación de Asesores y Asuntos Internacionales de aquí de la ciudad, como les comentaba, tenemos financiamiento de la Unión Europea para el proyecto Juventus. Y dentro de este financiamiento es obligatorio por mandato de la Unión Europea un porcentaje del financiamiento que tenemos bajarlo a organizaciones locales en Ciudad de México específicamente, que trabajen con juventudes específicamente y que tengan modelos de intervención o programas para la inserción laboral de estas juventudes, pues en diferentes ámbitos de lo que significa la inserción laboral: capacitación, vinculación para el empleo, certificación de competencias, cuidados, por ejemplo, para las madres que trabajan, toda la parte de seguridad social, entornos seguros, etcétera, etcétera. O sea, podríamos hablar mucho del tema. Y para este financiamiento, debo anunciarles que este es el último año que lo vamos a ofrecer. Ya hicimos un ciclo, solamente es por los 2 años que hemos implementado ahora el proyecto. La convocatoria, de hecho, ya está publicada desde Iniciativa Ciudadana. Con mucho gusto. Te nos cortaste ahí un poco tu micrófono, Carla. Vamos a ver si ahí ya se escucha. Ahí estás bien, ahí estás bien. Perfecto. Les comentaba que el financiamiento que estamos ofreciendo desde Juventus tiene las siguientes etapas. Primero, convocamos a las organizaciones interesadas radicadas en Ciudad de México que trabajen con juventudes, que trabajen con inclusión laboral. Eso está acotado, ¿ok? Para que puedan tomar un taller de teoría del cambio. Es decir, dentro de ese taller que va a durar todo noviembre, diciembre y enero, las organizaciones interesadas en el financiamiento cursan el taller de manera participativa
y elaboran o fortalecen su propuesta de intervención, su proyecto a financiar. ¿Okay? El resultante de ese proceso formativo sería su proyecto ya listo, técnico, administrativo, etcétera, ¿no? Presupuestal, y entra a una revisión, a un comité externo del proyecto Juventus para poder ser dictaminado. En esta ocasión, como ya les comentaba antes de que se cortara el micrófono, es el último año que Juventus da este financiamiento con este recurso de Unión Europea. Sería el concurso para los proyectos que terminan del taller, sería en enero. Lo voy a apagar, ¿ok? Voy a apagar la cámara. Retomo, después de tomar el curso en teoría del cambio, que acabaría en enero, estarían las organizaciones entrando a dictaminación de sus proyectos y que es muy rápida la dictaminación con un comité externo a Iniciativa Ciudadana, y los proyectos se implementan de febrero del 2023 a agosto de 2023. Realmente es un periodo muy corto, pero muy profundo para poder fortalecer sus modelos de intervención en inclusión sociolaboral. Si están interesados en poder tener más información, yo con mucho gusto les puedo mandar los términos de referencia a las organizaciones interesadas. El taller de teoría del cambio iniciaría aproximadamente a finales de noviembre. Sería online, básicamente, probablemente con algunas sesiones presenciales en Ciudad de México. Importante acotar la parte territorial. Y en los términos de referencia vienen todos los requisitos, valoración de puntajes, criterios, incluso los formularios para poder contestar toda la información sobre sus organizaciones, la parte legal, administrativa, para que puedan tener una probada pequeña, digamos, de lo que pide un gran financiador. O sea, lo que hacemos en la convocatoria de Juventus es que usamos los mismos criterios de la Unión Europea para nuestro financiamiento a microproyectos, pero lo hacemos en chiquito, en confianza, y se vale que entren para que prueben, ¿ok? Que sea como un propedéutico para entrar a grandes ligas. Muchas gracias, Antonio. Esto es todo. Muchísimas gracias, Carla. Miren, vamos avanzando. Les pedimos, por favor, a todas las organizaciones, ya tenemos un marco muy claro de todos toda la información que nos han brindado nuestros panelistas, y para que puedan ir ustedes planteando sus dudas, sus preguntas. Vamos a la siguiente pregunta, que está relacionada con qué experiencias y recomendaciones desean transmitir a las organizaciones que nos están en este momento, que se encuentran en la plataforma, que les ayude a cuidar aspectos fundamentales en la tarea de gestión, procuración y administración de fondos nacionales e internacionales. Por cuestiones ahorita de aspectos técnicos, vamos a invertir ahorita el orden, le vamos a pedir a la maestra Carla que sea ella quien inicie, y después iniciaríamos con Ilana, y como lo hemos venido haciendo. Adelante, Carla, por favor. ¿Sí me escuchas, Carla? Bueno, creo que tenemos problemas precisamente Sí, por se me cortó un poco, pero ya los escucho. No. ¿Ustedes me Adelante. escuchan bien? Tú iniciarías por estos problemas técnicos que tenemos. Qué Iniciarías amable. con la parte de experiencias y recomendaciones. Muy bien, pues mi recomendación final, complementaria a la que les di al principio, es que siempre que vayan a convocar una convocatoria, aun cuando hay una fecha límite, entreguen el proyecto antes. O sea, ustedes traten de hacerlo al menos 7 días, ya es muy apresurado, 10 días sería ideal. Obviamente, digo, tanto por impresión como por orden. Entonces, si pueden ustedes buscar, no enviar el proyecto al último momento de la convocatoria del cierre, siempre se agradece. Ese sería un consejo muy práctico. Voy a procurar no hacer consejos técnicos porque para eso están los expertos de financiamiento. Otra recomendación muy importante es los fondos de la cooperación, tanto de la filantropía como del sector privado, como de la cooperación internacional, están en crisis. Cada vez hay menos. Los impactos son cada vez más complicados. Los resultados reales del impacto de la transformación social son muy difíciles de medir. Ahí te volvimos a perder. Procuren tener experiencia en evaluación, monitoreo. ¿Ahí me escuchan bien? A ver si me escuchan bien ahí, Antonio. Adelante, por favor. Muy bien. Sí.
El último comentario era sobre la importancia de tener muy claros sus modelos de monitoreo y evaluación e impacto, que aprendan sobre indicadores de impacto para que puedan tener un proyecto muy fortalecido donde puedan evidenciar los cambios reales que están haciendo en la población y en la sociedad a corto, mediano y largo plazo. Eso es muy importante y se pueden sin duda también acompañar de las organizaciones presentes para tener más fortaleza en el tema de indicadores. Y la última recomendación sería el ejercicio de gobernanza, que podamos desde sociedad civil, con nuestra experiencia y más con la importancia de los aliados para el desarrollo, de las agendas de desarrollo internacional, que podamos demostrar que sociedad civil es parte de los actores públicos que trabajamos junto con gobierno y el sector privado para transformar y mejorar nuestra realidad, nuestro país, nuestra localidad, el mundo, y que vayamos junto con estos aliados trabajando en un horizonte de corresponsabilidad y rendición de cuentas. Eso sería mi reflexión final, Antonio. Muchísimas gracias a Ileana, María, Salvador y a todos los que están. Gracias, Carla. Por favor, Ileana. Súper, pues en aras de no repetir mucho, voy a dar consejos adicionales, aunque estoy totalmente de acuerdo con todo lo que han compartido en esta sesión. Primero sí es importante entender que no porque hay muchas opciones hay que pedir en todas las opciones. Hay que saber verdaderamente qué necesitamos, para qué lo necesitamos. Ojo, el para qué es fundamental, y ahí entran muchos temas como el modelo de intervención, como conocer a la población, como entender el problema, y sobre eso se hace la petición, porque si no pasa que están tratando de batear todas y al final no logran entrar a ninguna. Les voy a decir con total franqueza que en la fundación el primer filtro es pasa o no pasa, y el pasa o no pasa es si la temática y el estado están correctamente y si tienen la donataria autorizada. Entonces, todos los que piensan el chicle y pega normalmente no funciona con los grandes donantes, con las grandes instituciones. La realidad es que no es así, ni siquiera llega al filtro 4 donde se toman las decisiones, al filtro 5 donde se toman las decisiones. No pasa el primer filtro, nos ayuda una persona a revisar cumple o no cumple. Entonces, realmente no vale la pena estar tratando de atinarle a todas las convocatorias. Ok, hay un chorro de herramientas padrísimas que nos han compartido, explórenlas, vean cuáles se ajustan, realmente si les funcionan a ustedes, y entonces váyanse preparando para aplicar, pero no porque haya más herramientas hagan más aplicaciones sin realmente tomarse el tiempo de entender cómo funciona. Eso es una. Dos, sí es importante que no traten de estar cambiando su proyecto por lo que quiere el donante. Si tienen un buen proyecto y tienen una buena definición, entonces encuentren al donante correcto. Hay dinero, justo lo que les están diciendo por acá en todas las plataformas que hay. Busquen cuál es el donante adecuado y cómo yo presento adecuadamente a este donante lo que tengo para poder generar una alianza. Pero no es estar cambiando el proyecto cada vez, porque incluso a la larga eso es contraproducente, porque yo como donante, si te veo en todos lados y no tiene una estructura y no tiene claridad, pues se ve que no estás haciendo transformaciones de lleno, sino que estás dejando semillitas por todos lados, pero que no estás sembrando bosques, ¿no? Entonces eso es importante. Encuentren al donante correcto, prepárense correctamente para encontrarlo y esa es la forma. Y decía Salvador, no hagan sus planes de procuración con tiempo. Vean todas estas plataformas en esta época y digan a cuántas convocatorias le van a tirar. Y ojo, a veces platicaban en alguna de las organizaciones internacionales que puedes aplicar a 10, 12 y que te den una, ¿no? Entonces ahí sí es importante, pero de las que están alineadas, y entonces es mucho más fácil porque la mayoría de los donantes piden muchos documentos similares, entonces tienen que tener la habilidad de entender qué es lo mismo que se está repitiendo y tenerlo listo, como decían por acá, y después entonces empezar a aplicar a las que sí les suman. Otra cosa muy importante es, piensen ustedes a quién le donarían. Nosotros también rendimos cuentas. Si ustedes no tienen la solidez, probablemente las organizaciones lo noten y entonces va a ser mucho más riesgoso donarlo. Entonces, si ustedes tuvieran que donar su dinero o entregar su dinero, pues se lo darían a la organización más sólida, ¿no? Entonces, bueno, eso es una recomendación importante. Hay que estar bien fortalecidos, hay que tener experiencia, hay que saber mostrarla. El tema de alianzas, de consistencia a la hora de presentar una convocatoria, eso es muy importante, pero hay que mostrar que conozcan la comunidad, no solo se pierdan en los tecnicismos de las convocatorias, muestren que conocen a la comunidad, que tienen experiencia en el tema y que tienen las herramientas para presentarlo. Procurar fondos no es pedir dinero, no es nada más pedir dinero, y es muy importante que entiendan que es la última parte. Imagínense que es como si quisieran, es que quiero pintar una casa y quiero pintar una casa y quiero pintar una casa. Oye, pero espérame, no tiene techos la casa donde estás y tú ya la quieres pintar. No, es que quiero pintar la casa, quiero pintar la casa.
oye, pero no tienes ni paredes, tus paredes son de cartón, ¿cómo? O sea, ¿para qué la vas a pintar si necesitas después ir cambiando y tener solidez? ¿Por qué voy a gastar en pintura si en cualquier viento, en cualquier tema climático se va a caer la casa, ¿no? Entonces, entiendan la procuración como algo que requiere, que es la culminación de, y eso es muy importante, porque incluso si lograran volverse buenísimos en procurar y en convencer al donante que quieren pintar la casa, en cuanto el donante llegue, el donante va a ver que la casa no está en condiciones de ser pintada y el donante no da paso sin guarache, la verdad. Entonces, seguramente va a haber varios cláusulas en sus contratos que no le dan la agilidad que uno quiere y además los donantes hablan entre sí. Entonces, ojo con querer pintar una casa. Lo que queremos, sí es muy importante que hagan bien, que entreguen rendición. A mí me hablan muchas fundaciones, yo hablo a fundaciones, oye, vemos que has trabajado con X, ¿cómo te ha ido? Igual que una recomendación de trabajo, bueno, eso también sucede en los donantes, ¿no? Entonces, ojo con la diferencia entre pintar la casa. Entonces, para pintar la casa, primero asegúrate que las paredes son sólidas, que tienen un piso bien, que tienen el techo, y entonces pintamos la casa. Y para esto tienen que tener, a veces creen que porque llevan muchos años haciendo las cosas, ya tienen ya se ganaron el derecho. La verdad es que una cosa es hay que aprender cada año, no solo hacer lo mismo cada año, y dos, es muy importante reflejarlo. Y a veces creemos que no es tan importante reflejarlo porque ya como estamos haciendo el bien no tenemos que hacerlo bien, y eso es un gran mito del sector, y eso es lo que limita mucho a estos donantes, ¿no? Entonces, invitarlos a no solo querer pintar la casa, sino entender que hay que trabajar en toda la construcción para después pintarla. Y sí, los donantes buscamos, la Fundación Moisés Itzkovich trabaja para fortalecerlos, pero el resto de los donantes fuertes buscan fundaciones que tienen un buen modelo de intervención, que tienen un modelo sólido, que lo saben documentar, que tienen un equipo preparado, que tienen una donación que no representa un riesgo. Entonces, esas serían mis recomendaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos con María Laura. Vamos a tratar de ajustarnos un poco a los tiempos. Todavía nos queda un cierre para que también podamos escuchar las dudas, preguntas de las organizaciones. Adelante, por favor, María Laura. 5 minutos, ¿verdad? Sí, ok. 5 minutos, si se puede menos. Menos, ok. Bueno, déjenme, les muestro otra, les voy a compartir la pantalla otra vez. Miren, estos son la cantidad de donativos que dieron las fundaciones de Estados Unidos a México en 5 años, del 2018 al 2022. Está muy interesante esta gráfica porque nos demuestra, o sea, 760 millones de dólares para 952 fundaciones a 1,913 organizaciones. Pero aquí algo bien interesante es que fueron casi 6,000 donativos, lo que quiere decir que muchas organizaciones recibieron más de una vez, ¿no? Entonces, recursos de fundaciones de Estados Unidos. Estos datos son del Foundation Center de Candid, ¿no? Entonces, hay dinero, como lo hemos dicho, para buenos proyectos. El chiste es, primero que nada, si alguien quiere empezar a buscar recursos en Estados Unidos con fundaciones y con otras fuentes, primero que nada, saber si estamos listos, hacer un análisis interno, porque no es lo mismo administrar un donativo de $300,000 para un donante sofisticado que a eso se dedica, ¿verdad? A administrar un donativo a lo mejor de 100,000 pesos de una fundación, que no es que le esté quitando méritos a las fundaciones en México, pero a lo mejor hay que dimensionar, ¿no? Hay fundaciones que nos pueden dar grandes cantidades. A nosotros en la alianza, el año pasado, la Fundación Packard nos dio $2,5 millones para un proyecto. Entonces, pues son pues cantidades importantes que pues hay que analizar si las podemos administrar, ¿verdad? Para empezar. Otra cosa es que aprendimos haciendo, o sea, sí hemos ido a cursos, sí hemos tomado muchos seminarios, sí copiamos formatos y demás, o tenemos recursos de dónde echar mano, pero finalmente aprendimos nosotros en la Alianza Fronteriza haciendo. Nosotros hemos pedido donativos en Estados Unidos mucho a fundaciones, mucho en México también a instituciones, a fundaciones, pero es como que la práctica, ¿verdad? Lo que hace al maestro. También nosotros hemos trabajado en equipo siempre, ¿no? Alguien decía hace ratito, ¿no? Hay que conformar el equipo que va a escribir las propuestas, uno escribe una parte, la persona de administración nos ayuda con los presupuestos, o sea, tenemos que armar como este equipo y practicar, ¿no? Practicar. Cada uno escribe las diferentes partes y luego pues alguien conjunta y unifica el lenguaje, ¿no? Hay que conocer la lógica, como les decía ahorita, es diferente la lógica del donante estadounidense. Allá el Program Officer, ¿no? El oficial de programas es nuestro vínculo y es como el que va a promover o a presentar nuestra propuesta ante su consejo directivo. Entonces hay que tener una muy buena relación con esta persona, por ejemplo.
Y bueno, también otra recomendación que yo les haría es que hay que empezar la búsqueda y aventarse. O sea, es como, yo les digo siempre que no hay que esperarnos como a tener todo lo de la casa para casarnos, ¿no? Pues te casas y luego vas comprando, ¿no? Y a lo mejor compras el refri viejito, ¿no? Entonces, así en la procuración de fondos con fundaciones, bueno, busca y entonces en cuanto veas una posibilidad, bueno, ve desarrollando la documentación que necesitas, que generalmente te la van a seguir pidiendo, pero ya tienes una base, ¿no? También es bien importante estar al tanto de las tendencias de los donantes en Estados Unidos. En este caso, por ejemplo, en cuestión de diversidad de los consejos directivos. Ahorita te están pidiendo que tu consejo directivo no solo aporte, porque te dicen cuántos integrantes de tu consejo directivo aportan recursos a tu organización, pero también te preguntan sobre la diversidad en cuestión de género, en cuestión de edades, en otras cuestiones, y son tendencias, ¿no? O sea, son cosas que se van, pues se van permeando y se van, empezando como a ser más notorias y más necesarias de nuestra parte, ¿no? También, pues yo les diría que no busquemos hacer traducciones literales, ¿verdad? O sea, conozcamos el lenguaje, esto es súper importante, conozcamos cómo se les dice allá nuestras causas, a nuestros temas, cuál es el lenguaje que usa el donante en Estados Unidos. Un ejemplo que también me ha tocado verlo y trabajarlo es que con organizaciones que trabajan el tema de salud, por ejemplo, le llaman pacientes a los beneficiarios, ¿no? Patients. Entonces, como que son palabras así que para nosotros a lo mejor nos hacen ruido, pero que para la lógica estadounidense hacen todo el sentido, ¿no? Entonces, pues son como muchas recomendaciones y bueno, este tema es de cursos de días enteros. Hemos nosotros dado estos cursos de cómo prepararnos. De hecho, hay un webinar ahí en Procapacidad de los 24 puntos para estar listos para procurar fondos allá en Estados Unidos. Pues les recomiendo que lo vean y bueno, o como les decía otra vez, ¿no? La práctica hace al maestro, no hay nada como hacer para aprender y lograr. Y ahí vemos los ejemplos que les digo de las cantidades. Ahí hay dinero, pues vamos por él, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, María Laura. Le pedimos por favor al maestro Salvador Sánchez que nos cierre esta ronda, si es tan amable. Gracias. Miren, ya no quiero repetirlo, pero pues se lo están diciendo personas expertas, ¿no? Entonces, uno de los grandes consejos que yo les doy precisamente primero es pensar en el desarrollo de estrategias. Ya no podemos solamente andar pidiendo dinero, tenemos que desarrollar nuevas estrategias que nos permita, obviamente, lo legal y lo fiscal, ¿no? En nuestro país. Y a eso voy también, esto que decía de cuidar, obviamente, la comprobación y la rendición de cuentas, tiene que ver mucho con todo nuestro apego legal y fiscal, ¿no? Cuidémoslo, seamos los más celosos, ¿verdad? Para poderlo cuidar. Porque si bien hay fondos para no donatarias, porque sí los hay, ¿no? Yo acabo de dar un curso en INSAFEFI para ese tipo de organizaciones, y les decía yo, pues que sí había dinero, ¿no? Y que sí hay recursos para ellos. Hay que cuidarlo, no nos dejan de pedir que tengamos una acta constitutiva, no nos dejan de pedir un consejo directivo, no nos dejan de pedir ciertas políticas que la organización debe tener o debe de cubrir para poder dar o generar esta confianza en la persona que nos da el donativo. Entonces, cuidarnos la parte legal y fiscal como parte de nuestra reputación es sumamente importante y muy, muy celoso, obviamente, ¿no? Y la rendición de cuentas que insisto, aquí en México preguntan a los donantes por qué no dan donativos y te dicen que porque no confían. Y eso todas las encuestas sabidas y por haberlo han dicho y todo el tiempo nos han dicho las instituciones. Y por último, yo les quisiera decir, ¿cuántas veces se los dije? ¿Cuántas veces se lo dijimos, María Laura? Tengan oficinas de procuración de fondos, por favor. Esto de la procuración de fondos no es acto fortuito, no es varita mágica, no es bienvenido, ahora vas a procurar. No, a ver, estructuren una oficina. Una persona, no les pido que tengan 100, una persona dedicada 8 horas a pensar en cómo buscar donativos, en cómo tratar a los donantes, en cómo cuidar los pocos recursos que nos llegan. Una oficina de procuración de fondos, se los ruego. Hay hoy los donantes preocupados en eso que incluso dicen, del donativo que yo te voy a dar, por favor, destina un porcentaje para la estructuración, para el fortalecimiento de tu oficina de procuración de fondos. Ya no lo hagan,
como acto de magia. Ya no, cuando nos ponen en los chats, es que no he tenido suerte con la Fundación Moisés. No es suerte. Procurar fondos no es una cuestión de suerte, porque no es una cuestión efímera, no es al azar, ¿no? Lo hiciste de la manera correcta, obtendrás el donativo. Ese es mi consejo. Pues muchísimas gracias, Salvador. La verdad, primero agradecerle en esta parte de cierre a nuestros participantes, a nuestros panelistas, por toda su experiencia, por tratar de enmarcarse en el tiempo que les hemos ido delimitando. Y ahorita con quien he venido compartiendo esta mesa de moderación es con el licenciado Tomás Magaña, el antropólogo Tomás Magaña. Él nos va a conducir ahora la parte de preguntas, la parte de preguntas para nuestros panelistas. Tenemos todavía unos 10 minutos que queremos centrarlo en eso, de 10 a 15 minutos, antes de que cerremos la actividad. Adelante, Tomás, por favor. Ya. Bueno, pues muchas gracias, Toño, y muchas gracias a todas y a todos nuestros participantes. Miren, además de muchas felicitaciones por las y el ponente, tenemos un total de 7 preguntas. 2 de ellas son generales y las otras 3 vienen personalizadas. Voy a iniciar con las que son generales. La primera pregunta, que no va dirigida a ningún ponente en especial, nos la hace José Abraham Villanueva, Valencia, de la organización Esperanza Marchitada, de Michoacán. Y su pregunta es, quisiera saber las reglas operativas en filantropía para acceder a gestión de recursos en investigación de filosofía y ciencias empíricas. No sé si alguien de ustedes quisiera dar respuesta a José Abraham. Adelante. Bueno, si me permiten, mira, es que hay temas para los cuales tienes que buscar diferentes como perfiles de donantes. Hay temas para muy técnicos, especializados, y para eso generalmente, porque en México estamos todavía muy enfocados, y cada vez esto va cambiando, pero estamos más enfocados como a resolver necesidades básicas urgentes, ¿no? Entonces, en el extranjero, pues ya hay recursos, o hay más recursos, no quiero decir que nada más allá, pero hay más recursos para estos temas como de investigación. Entonces, yo sí te recomendaría, como dice Salvador, tener tu área de desarrollo, armar tu equipo que va a escribir la propuesta y empezar a buscar financiamiento en el extranjero para temas de investigación. Para eso yo sí he visto muchas oportunidades de financiamiento en Estados Unidos y en otros países. Sí, María Laura, correcto, porque efectivamente son temas como muy especializados y desde luego necesitan como fondos también muy especializados en esto. Nuestra segunda pregunta, que también es genérica, nos la está haciendo Verónica Wences, que además de que nos hace un par de comentarios, felicita mucho a los ponentes, nos hace la observación, la pregunta directa de si para obtener fondos o acceso a estos fondos es necesario ser donataria autorizada. Si alguien de ustedes quiere dar respuesta a esta pregunta. Creo que ahí, perdón, Sí, maestra. Gracias. Creo que ahí depende mucho del donante. Los donantes en México, en muchos casos, sí buscan la autorización, no necesariamente todos. La donataria autorizada habilita porque genera la posibilidad de la deducibilidad fiscal, y en esos, en muchos casos, es pues algo atractivo para los donantes. La mayoría de las organizaciones, pero no solo es eso, además la donataria autorizada significa que has pasado ciertos filtros que igual dan seguridad, ¿no? Entonces, creo que depende de
del donante. Yo sé de donantes, ahí María Laura nos puede también como corregir. Yo conozco donaciones de Estados Unidos que no han requerido la donataria porque son fideicomisos de caridad en Estados Unidos que ya tuvieron la deducibilidad que iban a tener de alguna manera, por ponerlo de alguna manera sencilla, y por lo tanto no lo requieren. Y en muchos otros casos sí se requiere la deducibilidad o la doble deducibilidad, o se requiere algún aliado que lo tenga, ¿no? Entonces, en mi opinión, la mayoría de los donantes en México, de las grandes empresas de los donantes, normalmente buscan la donataria autorizada, aunque hay donantes individuales que a lo mejor no la requieran. Hablábamos de que el 70% son personas morales, ¿no? Entonces, ahí creo que es avanzar sobre esa línea. Muchas gracias, maestra. Y entonces doy paso a 4 preguntas más que sí vienen direccionadas. En el caso del maestro Salvador, le hacen la siguiente pregunta. Me interesa saber cómo los jóvenes se pueden acercar para trabajar dentro de esta organización y cómo pueden aportar. Maestro Salvador, por favor. Gracias, Tomás. Fíjate que fui contestando todas las preguntas, ya a todas las que me hicieron, ya les escribí de manera directa, pero bueno, ya les di mis datos, ahí tienen mis datos para poder, porque todos los jóvenes se pueden acercar, tenemos programas padrísimos, somos los representantes en México del Día de las Buenas Acciones, que es donde incluimos miles de voluntarios a hacer actividades padrísimas. Entonces, ya les di mis datos y con todo gusto, ya tengo su correo de ella y ya le voy a contestar. Gracias. Muchas gracias, maestro Salvador. Qué bueno que tuvo esta previsión. Entonces, paso a la siguiente, que esta sí va dirigida. Es cuando estaba hablando la maestra María Laura, y nos la hace Oralia Margarita Benavides. Dice, en Tamaulipas, para bajar recursos en una casa hogar, ¿a qué página recurrimos o a qué consultoría nos puedes auxiliar? Tenemos proyectos para construcción y necesitamos recursos para gastos corrientes. Insisto, va dirigida a la maestra María Laura. Ay, gracias. Bueno, hay muchas posibilidades con donantes en Estados Unidos, pero pues depende de, por ejemplo, los vínculos, la trayectoria de la institución, la preparación que ustedes tengan. O sea, como que sí se puede, hay recursos para gasto operativo, precisamente como les enseñaba ahorita en el directorio mismo, ahí les puse la liga. Este directorio es una suscripción que se paga, no es gratuito el directorio, pero vale la pena si tienes una persona bilingüe que está procurando, o procurador de fondos, y bueno, y fíjense, algo bien importante, abonando a lo que decía Salvador, si queremos buscar recursos en Estados Unidos, bueno, pues no nada más tener a la persona que procure fondos, sino que también pues maneje el inglés, ¿no? Básicamente. Y también hace ratito vi una pregunta que ponían acá sobre las redes sociales y todo demás. Bueno, pues a lo mejor también hay que tener la página en inglés y hay que hacer una serie hay que preparar una serie de elementos para podernos lanzar a pedir, ¿no? O sea, sí hay dinero para casas hogar, para muchos temas, pero fíjate, por ejemplo, con casas hogar en particular en la frontera, se usa mucho o es como muy frecuente ver el apoyo de estadounidenses. Justo acabo de estar la semana pasada en Tijuana, estuvimos trabajando con una organización binacional que trae voluntarios de Nueva York, del estado de Washington, de todos los lados, de muchos lados de Estados Unidos para construir casas para personas en Tijuana, ¿no? Entonces, hay que encontrar la estrategia específica para ustedes como casa hogar para ver cuáles son sus necesidades y dónde financiarlo, ¿no? Dónde buscar ese financiamiento. Muchas gracias, maestra María Laura, y creo que en ese sentido también da respuesta a usted a otra que tenía que ver con lo que se le preguntó, que nos decía que qué se necesitaba para ser afiliada a su organización, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta va para la maestra Ileana Ostrowski, y es, ¿qué tanto impacta en los donantes nuestra presencia como ONGs en el entorno digital, sitios web, redes sociales, etcétera? Y en aras del tiempo voy a hacer también la última pregunta que tendríamos oportunidad de hacer, que iría dirigida, pues, no sé si al maestro Salvador, porque él estaba en ese momento hablando, que nos dice, para organizaciones de reciente creación, ¿cuáles programas de fortalecimiento recomiendan atendiendo a lo que menciona Ileana
de darle seguridad a los donantes una vez superada la parte legal. Nos quedaríamos con estas dos preguntas para cierre. Muchas gracias. Gracias, Tomás. Pues rápidamente, es muy importante la presencia en línea. Si no hay presencia, tiene que haber una explicación. O sea, sí hemos tenido algunas donaciones donde por alguna razón no hay página o no hay redes sociales, pero la realidad es que hoy en día uno de los primeros filtros lo que hacen es meterse a la página para corroborar. Eso es de los primeros filtros. Y después en la parte operativa se meten también, bueno, nosotros lo hacemos, a las páginas para ver realmente que haya entendimiento de la población, que hayan trabajado, que muestren los proyectos. Entonces, yo diría que es muy importante hoy en día la presencia en redes, pues finalmente muestra lo que estás haciendo. Entonces, sí levanta mucho preguntas que no haya una página web. Muchos hemos ayudado a trabajar, de hecho, a las organizaciones a, si es necesario, desarrollarlo, mejorarla. María Laura decía, la página web debe estar en inglés para en muchos casos que las organizaciones de Estados Unidos. Entonces, sí, hoy en día, para que una organización, y más desde lejos, confíe, necesita entender a quién le está donando. Y para entender, además de todos los requerimientos legales, ver, por supuesto, el tema en línea es una cosa importante. Entonces, yo sí les sugiero que tengan una página formal donde tengan bien estructurado lo que están haciendo, quiénes son. Toda esta parte de transparencia y de poner la información disponible es fundamental para que las organizaciones confíen, ¿no?, en esta parte. Entonces, brevemente, creo que sí es importante tanto para la red social como muy importante la página web. Imagínense que alguien en Estados Unidos está por donar, pues la única herramienta que tiene o de las principales es a través de lo digital, ¿no? Entonces, y también para México. Es una. Y dos, y digo muy brevemente sobre el tema preguntado, y le voy a dar la palabra a Salvador, perdón, pero es muy importante para mí decirlo. Hay muchos recursos gratuitos hoy en día disponibles para el tema de fondeo o de fortalecimiento. Entonces, las organizaciones que están empezando sí tienen la opción de estar buscando en línea. Hay plataformas como Rutas para Fortalecer que consolida muchos de estos proyectos. Hay otras fundaciones que están publicando constantemente. Por ejemplo, la Fundación de Grupo México está constantemente publicando temas de fortalecimiento. Entonces, yo les sugiero que busquen este tipo de recursos porque los hay y entonces con eso empiezan a fortalecerse para después poder aplicar a un fortalecimiento mayor, ¿no? Y hay fundaciones que también ofrecen proyectos de fortalecimiento. Entonces, hay que buscar como para la parte de recursos, también para la parte de fortalecimiento. Perdón, Salvador, por favor complementa, pero sí me era muy importante comentarlo. No tienes por qué pedir perdón, al contrario. Exactamente bien contestado, señorita. ¿Qué pasa? O sea, es lo mismo, ¿no? Hay mucha información, pero para quienes están iniciando, por favor, metan freno. Estructuren su oficina de procuración de fondos. Es el mejor consejo. Estás en el mejor momento porque después se van con el servicio, se van con toda la inercia en la institución y se les olvida. Entonces, lo mejor es que estructuren una oficina de procuración de fondos. Los podemos ayudar. Hay mucho material para eso. Aunado a que hay foros mensuales del Centro Mexicano para la Filantropía gratuitos. Son foros mensuales. Uno al mes. Bueno, ya terminó el último de este año, pero cada mes hay un foro con muchísima información, donde hay muchas instituciones que participamos en estos foros y te pueden ayudar de manera increíble, ¿no? Y métete a la página de Cefodim, ¿no? Que bueno, pues yo tengo que hacer mi comercial. Métete a la página de Cefodim. Ahí tenemos un curso de procuración de fondos de 6 semanas para organizaciones que están iniciando en esta labor de la solicitud de donativos. Muchísimas gracias, Salvador. Gracias a todas las participantes. Vamos a cerrar ya nuestra sesión con comentarios finales por parte de la licenciada Luz Beatriz Rosales Esteva, no sin antes comentar que hay un saludo desde Venezuela de Williams para la licenciada Luz Beatriz y bueno, en este momento le pedimos a la licenciada Rosales, si es tan amable, de hacernos los comentarios finales y también entregar de manera simbólica la constancia a nuestras participantes. Solo la maestra Carla Ambrosio, ya por problemas técnicos se tuvo que desconectar, pero tenemos aquí a nuestras 3 participantes. Adelante, licenciada, por favor. Muchísimas gracias. Pues con mucha atención escuché todos los comentarios, todas las aportaciones de ustedes 3 y de Carla sobre pues cómo hacer más accesible el financiamiento a organizaciones de la sociedad civil. Y pues
yo creo que fue riquísimo esto de definir qué quieres, hacer tu proyecto estratégico y estar convencida de tu causa. Me parece también que es muy importante, porque a veces también hay la tentación, no, hace mucho que no me dedico a esto, pero en algún tiempo que estuve en organizaciones de sociedad civil, veía yo mucho también el error de acuerdo a lo que pedía el donante, entonces mi causa la modificaba y la hacía ad hoc. Y eso también perdía mucho y creo que pocas tendrán éxito. O sea, tienes que estar también muy convencido de cuál es la razón de tu existencia, la razón de tu causa, y darle como también centrarla en la necesidad del país de trabajar esa causa en aquellos aspectos que no se está trabajando o que está débil las soluciones a la problemática que yo defiendo o la causa que defiende la organización. Entonces, eso también, pues, tenía mucho interés de comentarlo porque también hay que estar convencido y, como decían, pues buscar la organización que le puede interesar esa causa y que la puedo convencer de que es importante y la puedo convencer de que mi modelo y mi método es el adecuado, porque también hay la situación de muchas donantes de decir tienen que hacerle de determinada forma o de determinada manera. Y muchas veces yo me acuerdo en alguna experiencia que teníamos nosotros, estábamos formando observadores ciudadanos para las elecciones dentro del movimiento ciudadano y llegaban de Estados Unidos y nos decían, es que tiene que ser como en Filipinas. Bueno, pues la realidad de México no era Filipinas. Entonces tuvimos que hacer mucho cabildeo y mucho trabajo para decir ni en número, ni en modelo, ni en método puede ser igual, pero tenías que convencerlos del por qué. También eso es importante. Por un lado, ver el donante para qué quiere donar. Estoy de acuerdísimo que es importantísimo tenerlo claro, pero también es muy importante que la organización se plantee para qué está y qué quiere hacer y ver si con quién enchufa y con quién no enchufa, porque muchas veces te forzan a, por ejemplo, investigaciones que no lo tenías contemplado en tu proyecto porque tú estabas trabajando en activo en las comunidades con un modelo que ya probaste y no y no era tu meta hacer investigación, pero para conseguir el dinero te forzaban a otro aspecto del que no tenías ni tu gente preparada ni tu plan de trabajo preparado. O sea, ¿cómo hay tantos aspectos que se tienen que tomar en cuenta y valorar hasta éticamente, pues, para ver qué conviene? Pero pues yo creo que las aportaciones de ustedes son muy ricas porque es la realidad de lo que está, y ahí la organización tiene que valorarlo y verlo. Y también, pues a mí me parece muy importante lo que ustedes plantean de hacer un buen proyecto que contemple todos los aspectos que te está pidiendo el donante, que tengan todos sus papeles en regla y que se pregunten, y es una invitación a las que nos están escuchando, si vale la pena el esfuerzo de conseguir su carta de donantes. Por lo menos las fundaciones en México, sí, la mayoría sí pide cartas de donantes. Porque, por un lado, por seguridad,
porque saben que entonces ya pasó mucho filtros, lo dijeron muy clarito, pero por otro lado, porque pueden deducir sus impuestos. Entonces, de otra forma, no pueden deducir sus impuestos, lo que les den a ustedes de donación, pues se va a gasto corriente y tienen que pagar los impuestos como si hubieran gastado en comprar en otras cosas, pues. Pero sí tiene que ser, y ahí los invitamos a que también todos los cursos que nosotros damos y las asesorías para lo que se necesita para ser donante, que sí lleva su proceso, pero que no es imposible, que es muy posible, que tienen que tener muchos papeles en regla, tienen que estar al corriente de sus informes anuales, tener su CLUNY en activo, pero que es posible y que nosotros con mucho gusto desde la Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social a través del registro, pues dan atención personalizada para que puedan ser donantes, para que puedan ser, perdón, recibir donaciones autorizadas. Y estamos en la mejor disposición de apoyarlos, de solucionar problemas. Y también veo que también se planteó con mucha insistencia la importancia de tener gentes como profesionales en procuración de fondos. Y ahí yo pues me ponía en el papel de muchas organizaciones pequeñas que tienen pocos recursos, que es difícil que tengan ese procurador de fondos porque no tienen muchos recursos. O sea, un procurador de fondos que sepa idioma, que sepa hacer buenos proyectos, muchas veces muy costoso. O sea, para la institución que a veces pues es muy pequeña. Y ahí es una gran pregunta y yo creo que un reto para las fundaciones, para ustedes como aliados también, cómo apoyarlas a esas organizaciones que difícilmente, si acaso tienen por horas un contador. Y es la realidad de muchas organizaciones que trabajan sobre todo con causas directo en comunidades. Y ahí también me pregunto yo cómo es esta vinculación que podrían establecer con ustedes. Pero de veras yo creo que ha sido muy rico, muy real, muy objetivo, cómo ustedes ahora sí que nos plantearon la realidad de cómo se tiene que trabajar para poder conseguir fondos, sobre todo internacionales, y desde luego también de grandes fundaciones nacionales. De veras, muchísimas gracias. Creo que quedan muchas preguntas en el tintero, sobre todo cuando uno aterriza en la realidad de cada uno, de quienes nos están escuchando. Pero pues yo creo que ahorita sí se abrieron muchas luces, muchos focos para muchas organizaciones. Y en ese sentido, muchísimas gracias, y en la medida que podamos seguir apoyando a las organizaciones, pues lo vamos a seguir haciendo con todo lo que nos es posible dentro de nuestra realidad de la Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social, antes Indesol. Y como les digo, estamos a sus órdenes, búsquenos, llámenos para apoyarlas, por ejemplo, en lo de los CLUNYs, para ser donatarias autorizadas, qué se necesita, cómo se puede hacer. Damos acompañamiento, incluso virtual, para quienes nos están escuchando de fuera de la Ciudad de México, con el fin de que vean que sí es posible, nada más teniendo mucha voluntad y todo en orden, ¿no? Muchísimas gracias de veras a todas y todos los ponentes y a quienes nos estuvieron escuchando. Un abrazo grande de corazón a todas ustedes y a todos, a Salvador y a todo el equipo. Gracias. Licenciada Luz, nada más si nos ayuda una entrega simbólica de la constancia para participantes.
Ah, cómo no, con mucho gusto. Bueno, ya pasaste el de Carla muy rápido. Y es que se nos tuvo que desconectar ella. Ella se desconectó por problemas bueno. técnicos. Bueno, la constancia, la maestra Carla Ambrosio Torres, muchísimas gracias, aunque sea a distancia. A María Laura Muñoz Becerra. María Laura, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Con mucho gusto. Gracias y espero seguir contando con ustedes. A Ileana Ostrowski Fritz, espero haberlo pronunciado como se debe. No estoy segura, ¿eh? Muchísimas felicidades y muchas gracias. Y al maestro Salvador Sánchez Trujillo. Salvador, muchísimas gracias. Encantado. Y estamos en contacto. Muchísimas gracias, licenciada. Gracias. Pues muchísimas gracias a todos los participantes, a todas las personas. Gracias, en verdad cerramos esta quinta sesión del Seminario de Fortalecimiento para las Organizaciones. Gracias por su participación, por su presencia. A nombre de la Dirección General para la Cohesión y el Bienestar Social, estamos muy agradecidos de poder haber llevado a cabo todas estas actividades. Muchas gracias, muy buena tarde. Hasta luego. Hasta luego. Goodbye.